Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal preferido, La Manzana Mordida, y hoy vamos a tratar de analizar qué tipo de características pueden prevenir el consumo exagerado de los recursos de tu iPhone. Por lo tanto, lograríamos que a lo largo del día la batería dure más. A decir verdad, me parece que lo podríamos analizar desde el punto de vista del sentido común. Vamos a llevarlo como un razonamiento en conjunto. Cuanto más alto es el brillo de tu teléfono, evidentemente más energía va a requerir la pantalla para poder ser iluminada. La retroiluminación de la pantalla es probablemente uno de los dos elementos que mayor consumo tienen. Por lo tanto, a diferencia del uso, porque el uso, pensá esto, y desde el punto de vista desde que tenemos el Control Center, podés optimizarlo y decidir en cualquier momento. El uso optimizado va a depender de las condiciones de luz ambiente que definen los sensores del iPhone. Por lo tanto, yo que soy medio obsesivo, subo y bajo el brillo a demanda según mis intereses. Si quiero ver algo, por más que haya poca o alta luz, prefiero levantarlo. Así que administra el brillo de manera manual, pero siempre pensando que la menor utilización generará un menor consumo. Lo segundo es la conectividad en redes. Luego vamos a ver el análisis de la iterancia de datos, pero desde el punto de vista de la conectividad tenés que probar apagar o encender el Bluetooth o el Wi-Fi según las características de requerimientos reales. Si vas a estar por la calle, no tiene mucho sentido que tengas el Wi-Fi encendido, salvo que tengas algunos puntos en particular de conexión. Pero en todo caso, si tenés esos puntos particulares, está todo el tiempo tratando de conectarse. En las ciudades altamente pobladas, las ciudades muy urbanas, hay miles y miles de conexiones Wi-Fi y tu teléfono está todo el tiempo tratando de conectarse. Por lo tanto, yo lo apagaría, es lo más obvio. Incluso acá en La Manzana Mordida tenemos un video tutorial sobre cómo crear atajos y automatizaciones para que cuando salgas de tu casa apague los datos directamente. La segunda es, si no estás oyendo y no estás vinculado, apaga el Bluetooth. El Bluetooth también consume y está constantemente buscando emparejarse con otras unidades. Por lo tanto, si no lo vas a utilizar o no es importante, considera que también es una gran fuente de consumo de batería. Incluso si estás en zonas que probablemente no tengas muy buena conectividad telefónica, es decir, que las redes de las antenas, ya sean 4G, 5G o incluso LTE, no tengan buena señal, por ejemplo, estás en trekking o en un lugar donde ya te diste cuenta que probablemente estés incomunicado, lo mejor es utilizar el modo avión. ¿Por qué? Si vos estás en modo avión, no intenta conectarse. Sin embargo, el teléfono, al no detectar señal, incrementa el poder de su antena local a ver si la señal está alejada. Entonces, esas variaciones, al igual que la búsqueda, con una frecuencia tan constante, te van a agotar la batería en muy poco tiempo. Luego, en materia de aplicaciones, piensa que muchas están constantemente actualizando datos. Por ejemplo, uno de los parámetros más frecuentes es tenés un montón de widgets en pantalla. Si los widgets están ejecutados, están en pantalla o en tus pantallas de cierre como temperatura, clima, algunos datos de la bolsa para ver el mercado de valores, esos datos van a tener un requerimiento constante de actualización. Eso se llama iterancia de datos, que define un intervalo por el cual se actualizan. Lo primero que te aconsejo es, si no son datos críticos o no son sensibles, incrementa ese periodo de actualización para que no se esté constantemente refrescando cada 2 minutos o cada 5 minutos, sino tal vez te da igual cada 1 hora o intervalos mayores. Lo segundo es, podés incluso deshabilitarlos y pensar que si tenés widgets en pantalla o mucho contenido, esos widgets están por un lado consumiendo datos, también para que lo tengas presente, pero ese consumo, además del muestreo visual, van a también, una vez más, agotar tu batería. Yo particularmente soy muy fanático del modo oscuro por múltiples motivos. Uno, porque considero que cansa menos la vista, pero el segundo y más importante, evidentemente, hablábamos del brillo. Si la pantalla tiene un fondo blanco y todos los elementos se representan con estructuras blancas, la pantalla va a requerir más iluminación para poder generar esa representación gráfica. En cambio, el modo oscuro tiene todos los fondos en color negro. Las letras están en un suave grisado. La combinación no solamente genera menor cansancio audiovisual, menor cansancio a tus ojos, sino que además consumirá menos batería. Y como te decía hace un par de segundos, una muy buena idea es ajustar
qué tanto se van a actualizar tus patrones de frecuencia en widgets y apps. Pero vamos a pasar a probablemente la parte central de todo este análisis, la batería. Vas a configuraciones, llegamos a la batería. Por un lado, sí, ya sé, es obvio, podés poner el modo ahorro de batería. Sin embargo, yo en lo personal no lo utilizo porque no soy yo quien decide qué encender y qué apagar, sino utiliza patrones generados por el mismo Apple que probablemente entran en conflicto con las decisiones que yo tomaría. Por lo tanto, no uso ese método. Y la segunda, que te decía que lo hacía a demanda ajustando el brillo, sí, podés poner que define el brillo de manera automáticamente. Sin embargo, dos cuestiones que son importantes. Por un lado, analiza la salud de tu batería. En mi caso, después de un año de uso recontra muy intenso, estoy con un 99% de salud, algo que es un éxito total porque he cuidado mi teléfono, algo que te recomiendo que hagas. Y por el otro lado, al pie, podés analizar y ver qué aplicaciones están consumiendo mayor volumen de tu energía constante. Eso va a demostrar por el índice de porcentaje, qué tenés que decidir. En ese punto analizás si son importantes, incluso hasta algunas ni siquiera las estás usando, por lo tanto podrías considerar eliminarlas. Y por otro lado, yo te recomiendo que directamente cuando las dejaste ejecutando, las ejecutaste por última vez, podés cerrarlas y evitar ese consumo. Algo inesperado, cuando veo esto de Astronomy, yo no tengo ninguna aplicación de Astronomy y me consume bastante. De hecho, en un porcentaje digo, ¿a qué apunta? Y después me di cuenta, tengo la beta de iOS 16 y Astronomy me muestra esos datos, el panel de lock screen es mi pantalla de bloqueo animada en iOS 16. Y aunque no lo creas, es una mala decisión tener esa, sin embargo yo la voy a mantener porque me gusta, pero es una mala decisión desde el punto de vista del consumo de batería. Por lo tanto, ser consciente de las decisiones que tomás son fundamentales. Ahora te voy a hacer algunas recomendaciones que pueden ser un poquito más debatibles y que van a generar una peor experiencia. Sin embargo, vas a tener el control total, no solamente de tu batería, sino de los datos que consumís. Por un lado, podés apagar Siri, que no esté todo el tiempo oyendo, y simplemente configurarla para que se utilice y se encienda, se despierte con el botón físico. Por el otro lado también podés reducir las animaciones. Al reducir el movimiento relativo de todo lo que sucede en tu pantalla, tenés una menor tasa de variación pixelar. Y si tu teléfono tiene alta tasa de refresco, como en mi caso, yo tengo un iPhone 13 Pro que tiene 120 Hz, cada vez que se realizan las animaciones incrementa la velocidad de la tasa de refresco de la pantalla. Entonces, la experiencia es horrible, sí, claro, no tenés animaciones, luce obsoleta y medio pobre, sin embargo no consume batería. Por eso yo digo, esa no la voy a apagar yo, porque me gustan las animaciones, pero vos podés tomar decisiones a lo largo del día y si se está haciendo tarde y tenés poca batería, bueno, de última apagás las animaciones. En muchos casos, por ejemplo el mail, se está constantemente actualizando y vos estás por ahí en el metro, estás en un transporte público y no querés recibir las notificaciones, no querés gastar datos y no querés ese constante consumo de batería. Podés evitar las actualizaciones en segundo plano. Simplemente luego cuando te interesa vas a la aplicación de mail, por ejemplo, y oprimís el actualizar. En ese caso va a verificar todos los mails que llegaron, pero no constantemente. Es un fuerte ahorro de batería. El envío constante de tu ubicación y fundamentalmente si es ubicación precisa consume datos, geolocación, por lo tanto tiene el GPS totalmente activo y verificando constantemente y además subiéndolo a las redes. ¿Qué beneficio tiene? Si lo apagás consume menos batería y todo lo que te acabo de decir. ¿Qué negativa tiene? Si la ubicación no es precisa y no se sabe constantemente y llegás a perder tu iPhone o necesitas volver a ver dónde dejaste porque te olvidaste las llaves de tu auto, de tu vehículo, bueno, entonces en ese punto te vas a arrepentir de haberlo apagado. Ese es uno de los ejemplos claros de las decisiones que tenés que ir tomando en base a las características particulares del consumo de tu batería. Si se mueve, consume batería porque utiliza actuadores dinámicos, que son pequeños motores con cargas excéntricas de peso para que vos tengas la vibración. Por lo tanto, si apagás una función nueva, que no la apagaría yo nunca, sin embargo consume mucha batería. El teclado áptico, es decir, el teclado que cuando vas tocando vibra, y las vibraciones en notificaciones, alertas y ringtones. Eso, claro, te ahorrará batería, pero una vez más afecta la experiencia de usuario.
La activación del panel, es decir, de la pantalla, como te decía, consume mucha batería. Por lo tanto, si apagas el levantar para activar, es decir, que la acción de levantar tu teléfono no activa la pantalla, bueno, tenés el beneficio de que va a consumir menos batería, pero en contrapartida es algo muy cómodo y confortable. Sin embargo, podés crear una configuración con un toque trasero o doble toque trasero para que se encienda una vez que lo has levantado. Entonces, vas a evitar todas esas veces que se prende y lo estás moviendo, se está moviendo en la cartera o en tu mochila y solamente por el movimiento el acelerómetro cree que lo estás levantando. Así que tiene sus ventajas. Y para terminar, tené presente que, como te hablaba de las redes, tener AirDrop prendido y disponible todo el tiempo, sí, consume bastante batería porque se está autopresentando y tratando de vincular con otras unidades y probablemente ni siquiera tenías presente transferir archivos. Por lo tanto, encendelo y apagalo en cada ocasión que lo necesites. Y estas son algunas de las características. La idea del episodio era mostrarte, encenderte la idea de pensar y administrar correctamente tu consumo de batería. Ya sabes, podés ponernos en los comentarios qué opinás, qué ideas y qué otros parámetros son interesantes. Y si este episodio te sirvió, podrías regalarnos un me gusta, considerar suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad activa. Mirá, tenemos sorteos increíbles como estos que estás viendo. Y además podés participar de un grupo muy activo de Discord para que puedas generar todas tus consultas. Tenemos un podcast semanal de 2 horas y una web con los mejores cursos. Además, no te olvides estos sorteos. Solo me queda despedirte, te dejo este contenido relacionado y te recuerdo que mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.